venga, bueno, estamos aquí. Vamos Ya que a... estas otras veces, es que normalmente podemos estar 2 mesas juntas y lo hacemos alrededor en esta. Pero bueno. Bueno, buenas noches a todos, a todo el mundo. Hoy viene Ramón, que era... Ramón, tú has venido ya varias veces. 2 veces, sí, esta es la tercera. Esa es la tercera. Pero es curioso porque vamos a hablar de literatura, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos hablaste de física cuántica, y repetimos porque nos gustó, hablando de literatura, te hablaste de física cuántica, nos gustó tanto que te llamamos, yo creo que a la semana siguiente, fue la semana siguiente. Y hablando de física cuántica. Y ya antes de entrar en esto, ¿sigues con la física cuántica? Que hacía traducciones. Sigo leyendo mucho de física cuántica. Yo no escribo porque yo no soy experto, soy un lector, simplemente no de física porque me gusta esa rama de la física porque es muy diferente a la física clásica, ¿verdad? Tiene unas ideas que son muy rompedoras y la verdad son muy literarias. Tiene unas cosas, la física cuántica tiene una cosa muy literaria y muy poética, ¿eh? Y eso es lo que me atrae. Y además encandilaste a todo el mundo porque a la gente le encantó y dijo, queremos repetir, aprender. Además lo explicamos muy bien, esto lo digo ya. Lo explica tan bien que a nosotros no... Tiene unas ideas muy bonitas, muy poéticas, no es nada... Cuesta trabajo entenderla lógicamente, ¿no? Porque física y es una ciencia y hay que estar un poco puesto en los conceptos fundamentales de la física, pero es muy entretenido. Bueno, vamos a centrarnos ya, además un título que suena muy bien, 3 días del 33, suena, ¿verdad? Parece como un arriba, 3 del 33. Bien, la novela que os traigo hoy, aunque también os traigo esta porque esta no se ha presentado tampoco aquí, esta es del 20 y esta es del 23, esta es Era la noche y esta es la 3 días del 33. Veis que ha aumentado el tamaño, es una novela más potente a ver, potente en el sentido de que esta, como le estaba diciendo Antonio, tiene 15 personajes y esta tiene más de 300 personajes. Y cuenta una historia mucho más, que abarca un arco cronológico mucho más extenso, ¿eh? Porque esta prácticamente está centrada en los años 40, ¿eh? después del golpe de Estado, con los maquis que se quedan refugiados en la sierra, ¿eh? Y cuenta ese tramo, prácticamente, aunque después se alarga un poco hasta el 65, cuando el gobierno franquista hace una reconstrucción de los hechos, de lo que ocurrió con los maquis, se extiende un poco más, pero el arco es más corto. Este, sin embargo, va desde... os cuento un poquito la historia. Yo no sé si habéis oído hablar de los sucesos de Casas Viejas. Sí. Imagino que habéis oído hablar, ¿no? Sabemos, o todo el mundo sabe prácticamente, los datos esenciales los tiene todo el mundo. Sabemos que en 1933, en los días 10, 11 y 12 de enero de ese año, se produjo un alzamiento anarquista en Casas Viejas, que en aquel momento era una pedanía de Medinaceli. Fue un acto muy insensato por parte del sindicato anarquista de Casas Viejas, porque cuando todos los demás sindicatos anarquistas de la provincia, que estaban convocados a sumarse a esa convocatoria de huelga revolucionaria y de tomar el poder en los pueblos, pues todos lo dejaron, desestimaron la propuesta porque la desconvocó el sindicato convocante, que era la sección de ferrocarriles de Zaragoza, del sindicato de la CNT, pero un grupo de los de Casavieja, los pertenecientes a la FAI, que eran los más aguerridos, digamos, los más echados para adelante porque eran los más jóvenes, esta gente no hicieron oídos sordos a eso, dijeron que era una estrategia del gobierno para desconvocar la huelga y se lanzaron. Incendiaron la oficina de arbitrios, que más o menos podía ser el centro del poder administrativo del pueblo, porque el ayuntamiento estaba en Medina. Fueron al alcalde y le dijeron que
ya él no mandaba en el pueblo, que mandaban ellos, fueron al cuartel de la Guardia Civil para que la Guardia Civil entregara las armas. El sargento de la Guardia Civil, con 3 números que había en el cuartel, dijo, hombre, que no podía entregar las armas porque eso era un delito, ¿no? No podía entregar las armas al primero que llegara allí, ¿no? Estaba en el gobierno de la República, era legalmente constituido, ¿no? Bueno, pues entonces asediaron el cuartel, mataron al sargento y a un guardia, hirieron a los otros 2, y a partir de ese momento parece que la suerte ya estuvo echada, porque ya si matas a 2 policías, pues van a ir por ti, ¿no? Entonces, como en toda la provincia se había desconvocado la huelga y el movimiento, pues el gobierno concentró a todas las fuerzas que habéis distribuido por los pueblos, las concentró, las mandó allí a Casas Viejas. Y dijeron, aquí vamos a dar un escarmiento para que esta gente se entere de que estas cosas no se hacen, ¿verdad? Con la mala suerte de que el jefe, el comandante de las fuerzas de asalto, que eran las que más o menos, aunque había también guardias civiles y carabineros, pero fueron fuerzas de asalto, de la Guardia de Asalto, que había un cuerpo policial que había creado la República, pues... Antecedente de la Policía Nacional. Sí, de la Policía Nacional. Pues va comandado por el capitán Rojas, que es un militar que viene de África, que viene de arrasar las poblaciones indígenas de África, que era más o menos lo que hacía el ejército español cuando tenía el protectorado de Marruecos, y cuando él llega a Casas Viejas, a él le dan la orden de que acabe con aquello de manera tajante, le dan incluso la prerrogativa de la ley de fugas, que significa que puedes matar a alguien sin tener que pedir ni carnet de identidad, prácticamente, diciendo que quiso huir. Pues este capitán Rojas, como era un sádico, además estaba enganchado en la morfina, se le inyectaba en vena, creo, en fin, era borracho, era putañero, era un elemento de mucho cuidado. Y este es el al que ponen al frente de las tropas, y a pesar de que sus hombres, los mandos que van con él, le dicen que no, que tranquilo, que ya esto está controlado, que está dominado, que no pasa nada, ¿no? Pues a pesar de todo, él sigue para adelante y manda fusilar a 12 personas que no habían intervenido en los sucesos. Manda a 2 patrullas, van deteniendo gente en las chozas, que eran mayoritariamente lo que había en Verano, lo que hoy Verano, Casas Viejas. Cogen a 2 grupos de personas que no habían participado en los hechos, porque los que habían participado se habían ido ya para el monte, lógicamente, temiendo la represalia, y a estos 12 los fusilan. Después queman los cuerpos y, en fin. Sucede que la versión que da el capitán Rojas a las autoridades, tanto al gobernador civil como al ministro del Interior, como al propio Azaña, pues es la versión que al gobierno le interesa. Es decir, que no había pasado nada, que había habido una sublevación, que había habido unos muertos que no se quisieron someter a la disciplina y a las órdenes que se les daban. El capitán Rojas juró y perjuró que sí, que no había pasado nada, que no se había contravenido un tipo de ley, que todo lo que se había hecho era correcto. Como esa era la versión que le interesaba al gobierno, pues la aceptó. Y Azaña en el Parlamento da esa versión, que la ha contado Rojas. Porque si es mi subordinado y me está contando la versión oficial de los hechos, pues la que yo tengo que dar, pues yo no estuve allí. Allí no hubo nadie, ni siquiera el alcalde de Medina fue, ni era el gobernador. Claro, cuando los periodistas, tanto los monárquicos como los anarquistas, que los dos estaban queriendo demoler la República, ven que hay un filón para atacar al gobierno republicano, al sistema republicano, pues lo atacan. Y tanto por un lado como por otro sale a la luz la verdad, y cuando sale a la luz la verdad, de que ha habido unos fusilamientos de inocentes, pues Azaña no tiene más remedio que dimitir. Presenta la dimisión, se convocan nuevas elecciones, gana la derecha republicana, este era el gobierno 2 años, se convocan nuevas elecciones, en el 36 gana el Frente Popular y al poco tiempo fue el golpe de Estado. Es decir, que parece como que hubiese
una concatenación de hechos, ¿no?, entre los sucesos de Casas Viejas, la caída de la República y el lanzamiento franquista. Es decir, parece que fueron fichas de dominó que fueron cayendo una tras otra, ¿no? Bueno, esta es la historia. Bueno, pero entonces yo al contar la historia, no solo cuento la historia de lo que ocurrió en los 3 días, que también lo cuento pormenorizadamente, día a día, hora a hora, pero, y ese constituye, digamos, el nervio cronológico de la narración. Eso va en orden, va con los tramos horarios, todo muy detallado, pero alrededor de eso, alrededor de esos 3 días, pululan 300 personajes. 300 personajes que han vivido antes, 300 personajes que sobreviven hasta nuestros días prácticamente, hasta el año 2000 por lo menos aparecen personajes. Todos esos personajes, tanto los que vivieron antes como los que participaron, como los que sobrevivieron, toda su vida se vieron trastocadas por esos 3 días fatídicos. Es decir, les cambió a todos su destino, ¿no? Porque fue una cosa que convulsionó, ¿no? Por eso podemos remontarnos hasta el nacimiento del pueblo en el siglo XVIII, ¿no?, que es cuando se crea Benaluz, cuando se crea Casa Vieja. Digo Benaluz porque hoy se llama Benaluz. En aquella fecha no se llamaba Benaluz, se llama Casa Vieja, y con Franco se llamó Benaluz de Sidonia. Y ahora se llama Benaluz Casa Vieja. Bueno, pues me remonto a la creación del pueblo en el siglo XVIII, cuando la Diputación Provincial, dominada por hombres ilustrados, de la Ilustración francesa, que vino a España con Napoleón, pues en sus viajes por la provincia vieron que entre Medina y Tarifa no había nada. Era campo, una extensión inmensa de campo con animales y eso, pero no sabía nada, no había nada. Entonces determinaron que había que crear un núcleo de población intermedio. Ahí, había que crear, poner gente ahí, ¿no? Y contra la voluntad del Ayuntamiento de Medina, que no quiso nunca que se creara ese núcleo, porque sospechaban, desde el primer día sospecharon que acababa eso en segregación, como ocurrió en los años 90, que se segregó de Medina. Y además fue muy conflictivo, porque Medina decía que no. Claro, es que Medina no quería dar término. Y el reparto fue... Es lo que se temieron los miembros de la Corporación Municipal de Medina, que eran ganaderos, la mayoría, eran ganaderos, pues ellos no querían perder el control de esas tierras. Vamos aquí esta gente y esto acaban quedándose con ella, ¿no? Bueno, eso se remontó hasta los años 90, en que siguió el conflicto, porque Medina quería dar la segregación, pero no quería dar tierra. Pero claro, alguna tierra hubo que dar. Tiene un término muy pequeñito Casas Viejas, pero tiene un término. Es pequeño, pero tiene un término. Pero el pueblo resistió. Y el pueblo se creó con gente de Medina. Porque la mayoría de la gente que va a constituir ese núcleo de población son jornaleros de Medina. Y son ganaderos y agricultores de Medina, avispados, que se fueron haciendo con las propiedades allí, porque era vista comercial, ¿no? Y era gente muy echapalante y vieron ahí una posibilidad de progreso y lo consiguieron. Ellos fueron, entre esa mano de obra que va desde Medina y los ganaderos agricultores que van desde Medina y le compran tierras a Duque, le compran tierras a la iglesia, se hacen dueños de tierras comunales, pues se forma Casa Vieja. Y recibe también un gran aluvión demográfico de gente de la Sierra de Málaga. Eran los que se llamaban zopacas, que eran segadores que venían de la Sierra de Málaga, venían en la temporada de siega y después se iban. Pero con el tiempo se fueron quedando. Y bueno, pues esta es un poco la historia que cuento, ¿no? Como digo, hay 300 personajes porque no son los que participaron, sino todos. Pero dentro de esos 300 habrá algunos que serán más no hay ninguno. ¿Lo has querido poner todo? No hay protagonista. No hay ningún protagonista. No hay Eso. protagonista. En esta había dos protagonistas. Estaba el comandante Abril,
que es jefe de la partida, y está Largomayo, que es el traidor. Hay un antagonismo claro, ¿no? Pero aquí no ocurre eso, aquí no hay... ¿Quién es el protagonista de Traidor del 33? No hay protagonista. Pero sí que es verdad que hay personajes más destacados. Por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta es María la Libertaria. María la Libertaria es una chiquilla que tiene 17 años, 17, 18 años, cuando suceden los hechos. Y tuvo una historia muy trágica, porque a ella, la noche de los sucesos, la coge... ¿Son personajes reales? Todos son reales. De los 300 y pico personajes que hay, quizás haya 4 o 5 que no son reales, porque quería yo rellenar los huecos que habían quedado y no había, pero todos son reales. Y hasta donde yo sé, los hechos son históricos, hasta donde yo he podido averiguar. Pero María la Libertaria, digo que es uno de los, a la pregunta que hace Antonio, es una chica que la noche de los sucesos le coge la choza de la abuela. La coge refugiada en la choza de Seis Dedos. El célebre Seis Dedos, que durante muchos años se pensó que había sido un revolucionario, que había sido el que lo organizó todo, pero era un pobre carbonero con cerca de 80 años, ciego, que nunca había intervenido en política. ¿El pagó justo por década? Sí, pero tenía a 2 hijos y al yerno que sí habían participado en los procesos. Y que, en vez de irse al monte, como hicieron la mayoría, se fueron y se refugiaron en la choza del padre. Entonces allí se juntaron 11 personas, y una de ellas, María, que era, yo te digo, una muchacha, que como vivía en una choza enfrente con sus padres, muchas veces iba mucho a lo del abuelo y se quedaba allí, y esa noche la coge allí a ella y a una amiga que había ido a devolverle un libro porque tenía un club de lectura. En el año 1933 las mujeres tenían un club de lectura. Algo increíble, ¿no? Se llamaba Amor y Armonía. Sí, un poco el concepto prusiano de la... Y entonces ellas iban a la sede del sindicato, sacaban novelas, las leían, se las intercambiaban, las comentaban, y era gente analfabeta. Pero consideraron que a través de la cultura podía avanzar la sociedad, ese tenía un claro de eso. Y eran los primeros sindicatos, los primeros que promocionaban la lectura. Y María, aquella noche sale viva de allí, porque cuando está la choza ardiendo, se lanza desesperada con un primo suyo, salen corriendo y cuando ven que son 2 chavales, pues paran el fuego y los dejan salir y se salvan. Pero María había tenido un altercado con un guardia civil en el pueblo un año antes. Se puso un pañuelo anarquista, rojo y negro, en el cuello, y el guardia le dijo que se lo quitara. Y ella le dijo que no se lo quitara. El guardia quiso quitárselo de un tirón y ella le dio un bofetón al guardia. En ese momento quedó la cosa ahí, ¿no? En ese momento quedó la cosa ahí. Pero sucede que ella se salva del fuego de aquella noche, la detienen, está en la cárcel de Medina, después está en la cárcel de Cádiz, y aquí viene a visitarla, por motivos profesionales, viene a visitarla un periodista anarquista, original de Paterna, que se llamaba Miguel Pérez Cordón, que es un hombre muy influyente en el sindicato, y se enrolla con ella y se van a Madrid a vivir. No se casan porque los anarquistas no se casaban, pero se van a vivir a Madrid. Allí se inicia el proceso de mitificación de María, es decir, los anarquistas la reciben como una heroína, ¿no? Como si hubiera hecho algo portentoso, ¿no? Una revolucionaria. Pero en aquel entonces, darle al guardia civil un bofetón y quitarle, o sea, y decir que no se quitaba el pañuelo ya era un signo de... Sí, ella era rebelde. Claro. Pero que no era política. No era política, no tenía ideas políticas, ni mucho menos. Tenía
y ella había participado en el movimiento, ni en la revolución, ni en nada. Porque no, la chiquilla no estaba preparada. Ella se había criado en el monte. Hay otro personaje que habla de ella porque ha publicado hace 3 años su autobiografía. Se ha publicado, no la ha publicado él porque él murió ya. Es una autobiografía que escribió con 80 años. Él conoce y habla en su autobiografía de María cuando él la conoce de niña en el monte. Que me imagino que todo eso son documentación que tú has aprovechado. Claro, claro. Y María era la típica niña que tú le tocabas las palmas y sale corriendo, porque estaba montura. Se me criar en el monte, en una choza. Y después cuando el abuelo y los padres se van a Casa Vieja, pues ya ahí empieza a leer, se va instruyendo, es decir, hubo una evolución importante, pero de ahí a que fuera una figura política, ¿no? Con ideas políticas desarrolladas y conocía autores y eso, nada, ¿no? Pero los anarquistas de Madrid la glorifican, la presentan como el símbolo del anarquismo, ¿no? de la revolución, ¿no? Y al poco tiempo decide venirse a Paterna, porque lo que quedó de su familia, porque prácticamente mataron a todos los hombres de su familia, quedaron las mujeres nada más. Ella viene a Paterna de nuevo y en 1936, cuando lleva en Paterna 1 año o 2, se produce el golpe de Estado y está de comandante de puesto de Paterna el guardia civil al que le habían dado entonces. Entonces ahí le faltó tiempo al guardia para ir a cogerla. La metió en la cárcel. Estaba prácticamente recién parida, tenía un niño de meses que se lo llevaban a la cárcel para que le diera ya mamá. Y después se lo llevaba, una hermana, le llevaba al niño, mamaba y se lo llevaba. Así estuvo 3 o 4 días hasta que cogieron y se fusilaron. El niño sobrevivió porque lo crió la tía. Y el niño ha muerto con 80 y tantos años hace poco, hace un par de años. Que se llamaba Sidonio. Los anarquistas le ponían a los niños unos nombres así. Se llamaba Sidonio, pero después cuando el franquismo ya hubo que cambiarle el nombre y ponerle Juan, creo. Bueno, pues María tiene una historia muy bonita, ¿no? María tiene una historia muy bonita porque fue una historia muy trágica, una historia muy trágica. Y fijaros cómo son las cosas que hay una nieta de ella que vive, trabaja aquí en Cádiz, en Puerta del Mar, es enfermera. Se llama Rosa Pérez Gil. ¿El Pérez no tendrá alguna coincidencia con tu apellido? No, yo creo que no. Yo creo que es el apellido del abuelo del periodista. Que solamente... Es el apellido del abuelo. Sí, pero que tú no tienes... No, yo no. Estos son Pérez de Paterna. Yo soy Pérez de Medina. Además, Medina por casualidad no, de Pérez, ¿no? Sí, No tiene nada que ver, ¿no? Pérez somos muchos, ¿no? Que, como decía, que ella tiene una historia muy bonita porque es una historia... de evolución humana, ¿no? Porque una niña que se cría en el monte y que llega a ser un mito anarquista... Y que no sabía nada de política, porque no tenía cultura, digamos, ya no lo estudiaba. Nada. No tenía, claro. Cero, es que ella prácticamente... Ella empieza a aprender a leer y escribir cuando llega al pueblo ya más mayorcita. Y aprender el sindicato. Porque no había colegio para niñas allí. Había un colegio para niños. No todos huyeron a la sierra. Casi todos eran analfabetos, había muy pocos, claro, porque eran gente muy ignorante del pueblo, pero veían la injusticia, veían las cosas y se sublevaban. Claro, es que... Por el espíritu, digamos, de supervivencia, de decir, ¿por qué me tiene que hacer esto? Pero es que en las mismas condiciones de indigencia cultural que estaba María, estaban también los demás del sindicato. Porque era gente que no era una gente instruida, porque el jefe del sindicato es Gallinito. Gallinito, le decía al jefe del sindicato. Al jefe de la FAI, no del sindicato, de la FAI. Que era digamos que era el sector más echado para adelante, ¿no? Gallinito era de Cádiz, Gallinito era de aquí. Le llamaban el rubio de los callejones, porque los callejones de Cádiz le había hecho de la suya cuando chaval. Y después se va allí a Casa Vieja, ¿no? Y allí se hace el jefe del sector duro del sindicato, que es la FAI. Y ese es el que decide que hay que seguir para adelante. Gallinito es el que enseña a María a leer y a escribir. Más o menos tuvieron un medio noviazgo. Lo que pasa es que después a ella le gustó más el Pérez Cordón, ¿no?
porque era un periodista, estaba hecho, y bueno, y Gallinito además se había quitado del medio y se había perdido. Un poco más pícaro. Después lo cogieron. Después lo cogieron, después lo detuvieron porque al final la mayoría se entregó. Porque a la represión de la República no le temieron tanto. Porque la República era un sistema democrático que había ciertas garantías, ¿no? Es decir, buscaron abogados, el juicio se celebró aquí en Cádiz, y la mayoría se entregó, tuvieron un juicio, una condena más o menos suave, que más le echaron 12 años. Pero en la sierra tuvieron muchísimo. No, pero esta gente de los sucesos estuvo poco tiempo en la serie. En la sierra. Los maquis sí. Mi padre era guardia civil, yo tengo 80 años. Ya. Y mi padre venía de buscar a los maquis por la sierra. Claro, Sí, los maquis tuvieron más tiempo. Mi padre se iba para 3 días y volvía a los 7 o 8 días. El Margarito. Ya. Eso lo cuento yo. En esto está Con bien. los pies ensangrentados, con bojas, de andar por toda la sierra buscando. Pues el libro este está perfectamente Eso refleja todo que me el estás anterior. contando está contado aquí. Está Y perfectamente eso lo contado. he vivido yo, vamos, que... Y como los de un bando a veces se juntaban. Sí, y tal. claro. Pero... Ellos iban a buscarlo a ellos, y ellos se tenían que esconder a veces de ellos, Bueno, porque iban Sí. a por ellos a matarlos. sí, eso era una guerra. Era Era una guerra. un desastre. Bueno, Ramón, Era una guerra de exterminio, vamos. La Guardia Civil tenía la orden de exterminarlo, Claro. de matarlo. Y claro, los maquis pues se defendían y si podían pues mataban también. Los maquis secuestraban, robaban. Eran políticos, pero acabaron convertidos en forajidos porque tenían que comer. vienen de la rapiña también, si no, para poder Claro, que tenían que comer todos los días. que había un cortijo abierto Claro. o colaboraba el del cortijo o le tenía que robar. Claro, ahí los... Y siguen robando. La gente del campo se vieron cogidos entre dos fuegos, ¿no? Por un lado los maquis que querían que les diera por las buenas, entonces no lo cogían por las malas, y después llegaba detrás la Guardia Civil pidiéndole explicaciones que por qué habían ayudado a esta gente, ¿no? Que son unos delincuentes, debe haber que hacer, bueno, o nos matan ellos o nos matan Y nosotros. también los recibían muy bien y le mataban gallinas, le hacían... Ya, claro. En fin, porque todo eso lo contaba. Claro, hombre, ellos necesitaban la protección de las fuerzas del orden. Exacto, y se metían en los cortillos, se escondían en los cortillos. Pero claro, si después llega una partida de maquis con sus armas y tú estás allí con tu familia y te dices dame una gallina o dame de desayunar, Claro. ¿qué haces? ¿No se los da? Claro, no lo tienen que dar. Pero claro, eso era un delito. Colaborar Sí, con- era colaborar con ellos y te podían meter en la cárcel por eso. y hasta fusilar. ¿no? Y hasta fusilar también. Hasta Hombre, algunos casos. sí. ¿no? Ahí, esa- Bueno, tú me dijiste entonces que el proceso judicial en Cádiz fueron El proceso, ya te digo que al que más le echaron 12 años, la mayoría salió con 5, con 3, no cumplieron las condenas mucho, se las redujeron. Pero claro, cuando se da el golpe de Estado, Franco lo vuelve, la fuerza franquista, el gobierno franquista lo vuelve a llamar, a pedirle explicaciones de lo que hicieron cuando la República. Cuando ellos colaboraron en la caída de la República. Claro, exactamente. O sea que fueron más o menos, involuntariamente fueron aliados de Franco. Pero no obstante, y ese Franco sí le dio El enemigo del enemigo. leña, los metió otra vez en campos de concentración, los metió en cárceles. Al abogado que era de aquí de Cádiz, al abogado de esta gente que defendió a una parte de ellos, que era de aquí de Cádiz, que era un abogado de mucho prestigio y un hombre muy considerado, con su familia, con sus hijas, pues ese lo metió en la cárcel también, por haber defendido a esta gente. Y estaba diciendo, tú no vas profesional, no he hecho nada, lo cogió y lo metió. Entonces, yo cuento aquí en el libro cómo la familia va a despedirle un tren, porque se lo llevan para el norte, para meter tú en un presidio de 5 o 6 años. ¿Por qué? Y hay una hija que cuenta la historia del padre, una de los personajes, que cuentan cómo lo que hacía el padre, ¿no? Iba a la cadeta y todos los días a darse un baño y después volvía y se tomaba sus copitas por los bares y conocía a todo el mundo y era una persona muy normal, ¿no?
Y sin embargo, cuando llegó el golpe de Estado, cogieron Y eso a la era cárcel. muy- Y a la familia se quedó completamente desprotegida porque iban, le robaron hasta la hucha donde las niñas tenían las moneditas que guardaban, hasta eso fueron a robárselas. Se lo robaron todo. Porque llegaba la policía, la Guardia Civil y tenían autoridad para decir, esto es confiscado, porque tu padre es un delincuente. Buah. El reloj de pared, lo dejaron, Sí, sobre lo todo- dejaron completamente. Y sobre todo lo dejaban muy alejados de donde vivían. Porque igual que la gente del norte venía a Cádiz, Claro. los de Cádiz los mandaban a Arreo, Claro. porque eso de que tuviese la familia en un entorno alrededor que le parease un Pero poco. fíjate el cómo tiempo. la familia se quedó desprotegida, ¿no? Que al marido, que era la fuente de ingresos, se lo llevan a la cárcel y ella se queda, la mujer se queda, yo creo que parece que tenía 2 niñas o 3, no recuerdo bien, se queda completamente sin nada. Ella cuenta en el libro, y yo lo he leído y lo cuento yo en la novela, que la madre por las noches, a la hora de cenar, decía, venga, vamos a comer. Y cogían revistas y decían, venga, cada una cogéis lo que más os guste. Y entonces recortaban de la revista a los descendientes de este abogado, ¿no? Es decir, hay una historia muy trágica. Y tú estás hablando de esos sucesos que además se ha escrito mucho. ¿Tú qué piensas que ha aportado con este libro? A esclarecer cosas, porque en el fondo incluso hay una jornada todos los años en Benalú recreando todo esto, hay novelas, hay teatro, hay una película de los rusos, se hace la película de los rusos para criticar la República, es decir, Sí. curiosamente los rusos que apoyaron en la guerra civil al bando, eran los primeros que querían que cayese, los rusos que cayese en la República, no estaban de acuerdo. Hicieron una película que fue como un acto de propaganda en contra de la República Española. A ver, lo que yo aporto. Yo he cogido he leído todo lo que ha caído en mis manos. He buscado y he leído todo. Pero hay algunos autores que se destacan por ser más imparciales y más objetivos que otros, ¿no? Tú coges los sucesos, la versión de Pérez Cordón y lógicamente la versión anarquista y dices que la hazaña era un criminal. Te lees las crónicas del ABC de aquella época y el periodista que envía a ABC aquí a que cubra el juicio, que entrevista a Capitán Rojas cuando está preso en el castillo de Santa Catalina durante el juicio, pues ese dice que Azaña era un bandido. Es decir, son versiones muy parciales, ¿no? Entonces tienes que distinguir quién está influido ideológicamente y quién está tratando de descubrir la verdad. El diario de Cádiz de aquella fecha tampoco cuenta la verdad. Pero se fue a favor del gobierno, ¿no? No fue a favor del gobierno. Sino fue con desinformación. Federico Joly, él fue allí personalmente. Él fue allí. Es uno de los pocos que van al día siguiente. Va con un supuesto periodista que no se sabe, que nadie sabe quién es, pero era como el pequeño Nicolás. Este pequeño Nicolás con 4 años, el Estrella, se llamaba Estrella de apellido, decía él, pero era un farsante. Pero no sé de qué manera se enrolló al dueño del diario de Cádiz y fue con él allí a verlo. Y también cuenta una historia totalmente rocambolesca. Sale en el libro ese. Sí, aparece ese personaje, un personaje fantasioso, mentiroso, manipulador, pero es de los primeros que llega. Y cuenta su versión. No la puedes creer tampoco, porque él contó también lo que le dio la gana, ¿no? Sobre todo para darse prestigio a él, ¿no? Porque yo estuve allí y yo lo viví. Pero era un elemento mucho. Después desapareció y nadie supo lo que le pasó. Ya se le perdió la pista y nadie supo lo que le pasó a este tío. Entonces, hay una versión que digamos que es la que recuperó los sucesos, que es la de Jerome Mintz. Jerome Mintz es un antropólogo norteamericano que en los años 60 vino a Casas Viejas y entrevistó a todo el mundo. Y grabó miles de horas de conversación magnetofónica y hizo 5.000 fotos y sacó no sé cuántos metros de película documentando. Todavía vivían muchos de los que habían participado en los hechos. Entonces, Jerome Mintz hace una recuperación
fantástica, ¿no? Y además lo deja constancia, porque escribe un libro, además, un libro que sale originalmente en inglés, en la Universidad de Indiana, donde él trabajaba, y después la Diputación de Cádiz pues lo publicó en español, lo reeditó en español, y ese libro existe, ¿no? Se llama Los anarquistas de Casas Viejas. Durante el franquismo entonces se editó en los años 60. Sí, eso fue ya en los años 60, los años 70 o así. Precisamente yo presenté la novela en Zahara de los Atunes la semana pasada, y estuvo presentándola conmigo la hija de Jerome Mint, se llama Carla Mint, vive en Estados Unidos. Lo que pasa es que vino y aproveché, ¿no? Y vino conmigo a presentar la novela. Esa es la versión, digamos, que recupera de manera objetiva los sucesos, pero muchos años después. Estaba hablando de los años 60, esto fue los años 30, y había pasado 30 años, donde nadie había hablado nada de esto. O sea, estaba totalmente prohibido en las familias. De hecho, esta mujer que os digo, la nieta de María la Libertaria, ella se enteró de la historia de la abuela hace muy poco. Y ella tiene ya 60 años, cosas así. Se enteró hace muy poco. No sabía lo que le había pasado a la abuela. No sabía de dónde venía el padre, cómo se había criado. No sabía que el padre se había quedado huérfano de la abuela cuando era un niño en la cárcel. Esa historia la conoció ella después, porque es que no se hablaba. Algo terrible. Y bueno, entonces tenemos la versión de Jerome Mint, que es muy buena, porque está tomando los testimonios de los protagonistas. Después hay unos historiadores muy buenos, se llama uno de ellos José Luis Gutiérrez, que ha recuperado mucho. Está Jesús Núñez, no sé si tú lo conoces, que ha sido hasta hace poco comandante de la Guardia Civil de la provincia, es coronel de la Guardia Civil. Bueno, ha sido el comandante de la Guardia Civil de la provincia, pero es doctor en historia y ha investigado mucho. Y está Salustiano Gutiérrez, que es al que yo le dedico el libro, porque Salustiano Gutiérrez hizo una recopilación prácticamente de todo lo que se había escrito, y lo publicó en un libro gordo de 1200 páginas, y ese libro pues es, digamos, la enciclopedia de lo que significa Casas Viejas, porque él no aporta ninguna investigación propia, pero sí que recopila todo lo que hay. Sí, el que se lee ese libro se entera bien de lo que sucedió. Yo, mi base histórica la extraigo de ahí, de estos autores que os estoy diciendo, porque me parece que son los que cuentan un poco más objetivamente los hechos, ¿no? Pero mi pregunta siempre, ante unos acontecimientos como estos, me pregunto yo, ¿no? ¿Quién cuenta la verdad? ¿Quién cuenta la verdad? Porque aunque sean historiadores objetivos de los que yo me he guiado, todo el mundo cuenta una versión. Todo el mundo cuenta una versión de los hechos. ¿Cuál es la verdadera? Por eso yo creo que... Disculpad, Vale, muchas gracias por venir. Aunque... Os estaba diciendo... La versión de los hechos. Lo de la verdad. Que si hay algún protagonista, en la novela es la verdad. No la verdad, sino el enigma de la verdad. ¿Qué es la verdad? Esa es la gran pregunta. Sabremos siempre parte de la verdad. Esa es la pregunta que trata de responder la novela es ¿qué es la verdad? La verdad la saben los protagonistas que la vivieron. Pero los protagonistas saben la parte que ellos vivieron. Después los matices. Porque María la Libertaria, porque no le da tiempo a contar nada, ¿no? Pero una hermana de María, que es casi de su misma edad, esa se salvó, porque eso se estuvo aparte del asunto, y esa mujer vivió exiliada en Francia hasta los 80 y mucho, Y un director de cine español hizo un documental y ella aparece y cuenta ella su historia ahí en ese documental.
antes de Además, morir. en los años 60, esa entrevista, se atreve la gente en los años 60 No, a decir la verdad. esto ya es En posterior. No, digo de eso, de ese norteamericano que se atreve la gente en los años 60 le costó mucho trabajo. decir la verdad. No, No, a él le que costó, callar muchas cosas. a él le costó mucho trabajo que la gente hablara. Claro. Porque esto lo contó el otro día muy bien la hija, ¿no? Porque la hija vino de pequeña con el padre. El padre se venía de Estados Unidos y se tiraba un mes o dos aquí y se traía a la familia. Y vivía en el pueblo, en Casabiel. Que eso lo cuenta ella como vivencias de cuando niña, ¿no? Ella dice que se asustaba cuando veía a las mujeres con las bocas vacías, ¿no? Y vestía de negro. Así que la Claro. niña dice, y se aterrorizaba, ¿no? Porque eso no lo veía en Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, cuando él llega un tío que nadie conoce, que habla muy malamente español, porque todavía no lo dominaba bien, y comienza a preguntar de estas cosas que nadie hablaba. Ahí todo el mundo se puso con las orejas al pie diciendo, ¿este tío quién es? ¿Será un infiltrado del gobierno que quiere todavía machacarnos más, ¿no? Igual no está contento Franco todavía y todavía quiere hacernos más daño, ¿no? Pero poco a poco, porque si el hombre se parece a la hija, ella dice que sí, que se parece mucho al padre, es un hombre muy extrovertido, muy simpático, muy humano, que conecta muy bien con las personas, como la hija. Entonces, poco a poco se fue ganando su confianza. Ya empezaban a invitarlo a sus casas, comía con ellos, se hizo muy amigo de ellos. Y cuando supieron que él no venía con dobles intenciones, sino que quería hacer un estudio y quería hablar de él, pues ya se fueron abriendo y ahí contaron muchas cosas que se han quedado plasmadas. Pero siempre con mucho miedo. Claro. Mucho miedo, porque sabían que era americano y eso iba a ir para América. No se iba aquí en España, no se iba a distribuir aquí en España. Ramón, otra cosa que yo quería hablar, porque siempre alrededor siempre, o antes o después de la guerra civil y tal, tema, y todo alrededor de la provincia de Cádiz, porque al final porque tú tienes otra faceta como poeta, que aquí he escrito libros de poesía, de filosofía también un montón, ahí me mandaste un estudio filosófico de este libro. Eso es un ensayo filosófico que estoy escribiendo sobre la novela, tratando de explicar eso, qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Contestando a tu pregunta, que no la he contestado todavía a la primera, es que tú dices que aporto yo, ¿no? No, lo que quiero decir, que siempre está alrededor de tus novelas, por lo menos, por las dos, ¿no? Alrededor de la guerra civil y la provincia de Cádiz. Sí. ¿Tú tienes otra idea de si tiene algún proyecto de salir de esa provincia de Cádiz? A ver, ¿O es porque se siente a gusto yo con la tengo- documentación y porque es cercano y eso es lo que te llama Hombre, la atención? lo más cercano es lo que más Llama la atención. lo que más te vibra, ¿no? Memóricamente, ¿no? Tengo escrita otra novela que está sin publicar, que habla de otras cosas. Que no- Tengo otras dos publicadas anteriores. Una es de pueblo y otra es de aquí, de Cádiz. Sí, pero no sale mucho de la No, provincia. pero en otras que tengo sin publicar, en otras inéditas, sí tengo en otros No, pero es ámbitos. la casualidad que digo que hay autores que tocan muchos palos y tú te has centrado y tú te sientas a gusto con ellos, ¿no? Sí, yo me siento muy a gusto porque, hombre, es una cosa muy mía, ¿no? Que yo me he criado en esto, ¿no? Con vosotros, ¿no? Somos hijos de esto, ¿no? Queramos, ¿no? Somos hijos de esto, ¿no? De esta cultura, ¿no? Todos conocemos la misma gastronomía y el mismo paisaje y esto no resulta todo esto el que lo lea le Y resulta todo en muy una familiar. zona donde hubo muchísimos conflictos. Claro, como en todas partes, ¿no? Pero en fin, a lo que iba, respondiendo un poco a tu pregunta de qué creo que aporto yo, yo en ese ensayo al que tú haces referencia, que estoy escribiéndolo, trato de explicar qué es la verdad, ¿no? Que es una cosa bastante dura de explicar, ¿no? De manera seria, ¿no? Y ¿qué aporta el novelista a esto? ¿Qué aporta el novelista cuando escribe una novela? Y yo creo que el novelista, cuando hace su trabajo en serio, es decir, cuando no va buscando el éxito comercial,
cuando no va buscando simplemente entretener a la gente un rato, sino cuando quiere transmitir un mensaje un poco más profundo, el novelista debe llevar a cabo una reflexión ética sobre lo que está contando. Una reflexión ética. Es decir, ¿qué aportas tú? ¿Qué aportas tú para que la gente, el público lector, se reconozca en los personajes? Se sienta como los personajes. Que lo sienta muy, muy dentro porque se identifique con Y ellos. además de muchos puntos de vista, sociológico, económico, en fin, tú lo has hecho, Sí, tu estudio es un estudio muy amplio. Yo he hecho un estudio amplio donde he abarcado, estoy haciendo porque no está terminado, es donde he abarcado pues desde la sociología, la filosofía, la crítica literaria, el psicoanálisis, la psicología, desde muchos puntos de vista de lo que es el conocimiento humano, qué contribución hacen a entender lo que es la verdad y de qué forma el novelista lleva una reflexión ética en su obra. Es decir, Que también yo me digo a mí mismo, haz pensar a la gente. Sí, Cuando lo leas, que piense. Eso es lo que quería hacer. Que no simplemente diga, bueno, me ha gustado, sí, muy divertida o muy trágica o muy dramática. Tú tienes un propósito no solamente de difundirlo, sino de llegar y transmitir una serie de valores también que otros no se plantean ese tipo de cosas y tú te lo planteas, Sí. que eso es muy meritorio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo que aporto, ¿no? Es decir, no solo cuento una historia, sino que creo que cuando el lector termina de leerlo, y parece que sí, porque hay mucha gente ya que lo ha leído y que lo dice, se sienten muy profundamente tocados por la obra porque hay una reflexión. Yo le estoy continuamente diciendo al lector, piensa qué harías tú en estas circunstancias. ¿Cómo lo buscarías tú? ¿Tú actuarías como ellos o te Esto es una situación evadirías? de conflicto. Es decir, una serie de dilemas morales, ¿no? Que tú dices que no te sientas distante, no decir, esto es una historia que ya pasó, le pasó a esta gente, no, es que te está pasando a ti, Claro, hoy en día. tú has intentado ser muy objetivo, Claro. porque claro, tú has habido muertes de los dos lados, muertes de los guardias civiles, muertes de los Claro. otros, y eso es muy difícil, esa neutralidad, Claro, porque yo todo el no mundo juzgo. mete el ideario. Yo no juzgo ni critico, a ver, yo no divido a los personajes buenos y malos. Es decir, yo creo que tan víctimas de los sucesos son los dos guardias que mueren en el cuartel aquella noche, Claro. como los que mueren fusilados después. Es decir, son víctimas de las circunstancias históricas. Es decir, no es que los guardias civiles eran los malos y los anarquistas eran los buenos. No. Aquí no hay buenos ni malos, aquí todo el mundo actúa por una serie de circunstancias, que es lo que yo trato de explicar en la novela y ahora estoy tratando de explicar en el ensayo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Ramón, pues estamos muy a gusto y está Sí, esto, pero pero el no- problema es que se nos ha hecho el tiempo. Yo tendría un montón de preguntas más, pero es que ya sabes cómo estamos, que tenemos que irnos. Entonces, darle un fuerte aplauso y nada. Ya después tenemos el próximo lunes, después de